gritan con todas sus fuerzas que una alianza de los bolcheviques con los mencheviques y eseristas amenaza con los horrores de la guerra civil. Sería cómico si no fuese trágico. Es trágico, por cierto, que tal absurda, evidente, incuestionable, escandalosa burla de los hechos de toda la historia de nuestra revolución pueda, en general, encontrar oyentes. Esto solo demuestra que aún está muy difundida, cosa inevitable, mientras la prensa esté monopolizada por la burguesía, la interesada mentira burguesa, una mentira que sofoca y ahoga las enseñanzas más evidentes, palpables e indiscutibles de la revolución. Si existe una enseñanza absolutamente indiscutible de la revolución, absolutamente probada por los hechos, es que solo una alianza de los bolcheviques con los eseristas y los mencheviques, solo el paso inmediato de todo el poder a los soviets hará imposible la guerra civil en Rusia. Porque es inconcebible una guerra civil iniciada por la burguesía contra semejante alianza, contra los soviets de diputados obreros, soldados y campesinos. Una guerra semejante no duraría ni siquiera hasta la primera batalla. La burguesía, después de la rebelión de Kornilov, no podrá por segunda vez movilizar ni siquiera la división salvaje, ni el número anterior de unidades cosacas contra el gobierno de los soviets. El desarrollo pacífico de cualquier revolución es, en términos generales, algo muy raro y difícil, porque la revolución es la agravación máxima de las contradicciones de clase más agudas. Pero en un país campesino, en momentos en que una unión del proletariado con el campesinado puede dar la paz a un pueblo agotado por la más injusta y criminal de las guerras, cuando esa unión puede dar toda la tierra al campesinado, en ese país, en ese momento histórico excepcional, un desarrollo pacífico de la revolución es posible y probable si todo el poder puede desarrollarse en forma pacífica, si se democratiza por completo a los soviets y si se eliminan los pequeños hurtos, entre comillas, y los atracos, entre comillas, a los principios democráticos, como el otorgar a los soldados un representante por cada 500, mientras que los obreros tienen un representante por cada 1000 votantes. En una república democrática, estos pequeños hurtos tendrán que desaparecer. Comparado con los soviets que dan toda la tierra a los campesinos sin indemnización y ofrecen una paz justa a todos los pueblos, comparado con tales soviets, la alianza de la burguesía inglesa, francesa y rusa, los Kornilov, los Buchanan, los Ryabushinsky, los Miliukov, los Pejanov y los Potresov, es totalmente impotente y no es de temer. La resistencia de la burguesía a la entrega de la tierra a los campesinos sin indemnización, a reformas similares en otros ámbitos de la vida, a una paz justa y a una ruptura con el imperialismo, es naturalmente inevitable. Pero para que esa resistencia llegue a una guerra civil, se necesita algún tipo de masas capaces de combatir y vencer a los soviets. Y la burguesía carece de esas masas y no tiene de dónde sacarlas. Y cuanto más rápida y decididamente tomen los soviets todo el poder, tanto más profundo se dividirán también las divisiones salvajes, y los cosacos se dividirán en una minoría insignificante de kornilovistas políticamente conscientes
y una inmensa mayoría de partidarios de una alianza democrática y socialista, porque entonces se tratará precisamente de socialismo, de obreros y campesinos. Cuando el poder pase a los soviets, la resistencia de la burguesía dará por resultado que decenas y centenares de obreros y campesinos vigilen, entre comillas, inspeccionen, controlen y fiscalicen a cada capitalista, pues el interés de los obreros y campesinos exigirá que luchen contra el engaño del pueblo por los capitalistas. Las formas y métodos de este registro y control han sido elaborados y simplificados por el propio capitalismo, por creaciones del capitalismo, tales como los bancos, las grandes fábricas, los consorcios, los ferrocarriles, el correo, las cooperativas de consumo y los sindicatos. Bastará que los soviets castiguen con la confiscación de todos sus bienes y un arresto de corta duración a los capitalistas que eluden el control minucioso o que engañan al pueblo, para quebrar mediante este camino incruento toda la resistencia de la burguesía, porque es a través de los bancos, una vez nacionalizados, a través de las organizaciones de empleados, del correo, de las cooperativas de consumo y de los sindicatos, que el control y el registro se hará general, todopoderoso e irresistible. Los soviets rusos, la alianza de sus obreros y campesinos pobres, no están solos en los pasos que dan hacia el socialismo. Si estuviéramos solos, no podríamos realizar esta tarea pacíficamente, porque es esencialmente una tarea internacional. Pero nosotros tenemos enormes reservas, los ejércitos de los obreros más avanzados de otros países, en los cuales la ruptura de Rusia con el imperialismo y con la guerra imperialista acelerará inevitablemente la revolución socialista obrera que está madurando. Hay quien habla de ríos de sangre, entre comillas, en una guerra civil. Se menciona esto en la resolución de los cadetes kornilovistas arriba citada. Esta frase la repiten de mil maneras todos los burgueses y oportunistas. Después de la rebelión de Kornilov, todos los obreros con conciencia de clase se ríen de ella. Se seguirán riendo y no pueden dejar de reírse. Sin embargo, el problema de los ríos de sangre, entre comillas, en estos momentos de guerra, se puede y se debe estudiar mediante un cálculo aproximado de las fuerzas, las consecuencias y los resultados. Hay que tomarlo seriamente y no como una usual frase vacía, no simplemente como una hipocresía de los cadetes que hicieron todo lo posible para permitir que Kornilov ahogara a Rusia en ríos de sangre y restableciera la dictadura de la burguesía, el poder de los terratenientes y la monarquía. Ríos de sangre, entre comillas, dicen. Analicemos también este aspecto del problema. Supongamos que las vacilaciones de los mencheviques y eseristas continúen, que no entreguen el poder a los soviets, que no derroquen a Kerensky, que restablezcan el viejo y podrido compromiso con la burguesía bajo una forma algo diferente. En lugar de cadetes, digamos, kornilovistas apartidistas. Que no reemplacen el aparato del poder estatal por el aparato soviético. Que no ofrezcan la paz, que no rompan con el imperialismo y que no confisquen la tierra de los terratenientes. Supongamos que este es el resultado de las vacilaciones actuales de los eseristas y mencheviques, un resultado semejante al 12 de septiembre. La experiencia de nuestra propia revolución nos indica con toda claridad que la consecuencia de ello sería un mayor debilitamiento aún de los eseristas y mencheviques, un mayor divorcio suyo de las masas, un increíble aumento de la indignación e irritación entre las masas, un enorme aumento de la simpatía hacia el proletariado revolucionario, hacia los bolcheviques. El proletariado de la capital estará entonces más cerca de una comuna
de una insurrección obrera, de la conquista del poder, de una guerra civil en su expresión más alta y decidida. Después de la experiencia del 20 y 21 de abril y del 3 y 4 de julio, debe reconocerse este resultado como históricamente inevitable. Ríos de sangre, gritan los cadetes, pero esos ríos de sangre darían la victoria al proletariado y al campesinado pobre, y hay el 99% de probabilidades que esa victoria traiga la paz en vez de la guerra imperialista, o sea, que salve la vida a cientos de miles de personas que hoy derraman su sangre en obsequio de un reparto del botín y conquistas, anexiones, por los capitalistas. Si el 20 y 21 de abril hubiese terminado con el paso de todo el poder a los soviets y los bolcheviques, en alianza con los campesinos pobres, hubiesen triunfado en los soviets, se habría salvado la vida de 500.000 de soldados rusos que ciertamente murieron en las batallas del 18 de julio, aunque ello hubiese costado ríos de sangre, entre comillas. Así calcula y así calculará cada obrero y soldado ruso con conciencia de clase, si pesa y analiza el problema de la guerra civil que ahora se plantea en todas partes, y naturalmente ese obrero y ese soldado, que han conocido muchas cosas y pensado en ellas, no se asustará con los gritos sobre ríos de sangre, proferidos por hombres, partidos y grupos deseosos de sacrificar la vida de 9 millones de soldados rusos por Constantinopla, Lvov, Varsovia y por la victoria, entre comillas, sobre Alemania. Ninguna clase de ríos de sangre, entre comillas, en una guerra civil puede compararse, ni aproximadamente con esos mares de sangre que los imperialistas rusos han vertido después del 19 de junio, a pesar de las muy grandes posibilidades de evitarlo que tuvieron entregando el poder a los soviets. Señores Miryukov, Potresov, Plejánov, sean ustedes un poco más prudentes con sus argumentos contra los ríos de sangre en la guerra civil, mientras la guerra actual continúa, porque los soldados han visto mares de sangre y saben lo que significa eso. Hoy, en 1917, al cuarto año de una guerra tremendamente onerosa y criminal que ha desgastado a los pueblos, la situación internacional de la Revolución Rusa es tal que una oferta de paz justa por parte de un proletariado ruso victorioso en la guerra civil tendría el 99% de probabilidades de acabar en un armisticio y una paz sin derramar nuevos mares de sangre. Una unión de los imperialistas enemigos, anglo, francés y alemán, contra la República Rusa Proletaria Socialista es imposible en la práctica, y una unión de los imperialismos inglés, japonés y norteamericano contra nosotros es muy difícil de realizar y no presenta ningún peligro para nosotros, aunque más no sea por la ubicación geográfica de Rusia. Por otra parte, la existencia de masas proletarias revolucionarias y socialistas en todos los estados europeos es un hecho. La maduración e inevitabilidad de la revolución socialista mundial están fuera de duda, y esa revolución será seriamente ayudada solo por el avance de la revolución rusa y no mediante delegaciones ni jugando a conferencias de Estocolmo con los Plejánov o los Tsereteli extranjeros. La burguesía predica la inevitable derrota de una comuna en Rusia, es decir, la derrota del proletariado si éste llegara a conquistar el poder. Son predicciones falsas, dictadas por los intereses de clase. Si el proletariado de Rusia conquista el poder, tendrá todas las probabilidades de retenerlo y de conducir a Rusia hasta que triunfe la revolución en Occidente. Porque en primer lugar hemos aprendido mucho desde la época de la Comuna y no vamos a repetir sus errores fatales. No dejaremos los bancos en manos de la burguesía, no nos limitaremos a defendernos de los versalleses, los kornilovistas, sino que pasaremos a la ofensiva contra ellos y los aplastaremos. En segundo lugar, el proletariado vencedor dará la paz a Rusia, y no habrá fuerza capaz de derrocar a un gobierno de paz, a un gobierno de una paz honesta, sincera, justa,
después de todos los horrores de una matanza de pueblos que dura desde hace más de 3 años. En tercer lugar, el proletariado triunfante dará al campesinado la tierra inmediatamente y sin indemnización. Y la enorme mayoría del campesinado, que está amargado y cansado de las maniobras con los terratenientes que hace nuestro gobierno, principalmente el gobierno de coalición, principalmente el gobierno de Kerensky, apoyará al proletariado triunfante en forma total, por todos los medios, sin reserva. Ustedes, señores mencheviques y eseristas, hablan sin cesar de los esfuerzos heroicos del pueblo. En estos días he vuelto a encontrar esta frase por enésima vez en los editoriales de la Izvestia del SEC de ustedes. Para ustedes no es más que una frase, pero los obreros y campesinos la leen, piensan en ella, y cada reflexión, fortalecida por la experiencia de los kornilovistas, la experiencia del ministerio de Pellejonov, la experiencia del ministerio de Chernov, etc., cada reflexión inevitablemente los lleva a la conclusión de que ese esfuerzo heroico no es otra cosa que la confianza del campesinado pobre en los obreros de la ciudad, a quienes ellos consideran sus aliados y dirigentes más fieles. El esfuerzo heroico no es otra cosa que el triunfo del proletariado ruso sobre la burguesía en la guerra civil, porque solo este triunfo salvará al país de penosas vacilaciones. Solo él proporcionará una salida, solo él dará tierra, dará paz. Si se puede realizar una alianza entre los obreros de la ciudad y el campesinado pobre, mediante la entrega inmediata del poder a los soviets, tanto mejor. Los bolcheviques harán cualquier cosa para asegurar este desarrollo pacífico de la revolución. Sin esto, ni siquiera la Asamblea Constituyente por sí sola podrá remediar nada, porque también en ella los eseristas pueden continuar jugando a los acuerdos con los cadetes, con Breskoviaska y Kerensky. ¿En qué son mejores ellos que los cadetes? Etcétera, y así sucesivamente. Si aún la experiencia de la rebelión de Kornilov no ha enseñado nada a los demócratas, entre comillas, y continúan su ruinosa política de vacilaciones y compromisos, nosotros afirmamos que no hay nada más funesto para la revolución proletaria que esas vacilaciones. Siendo así, no nos asustan, señores, con la guerra civil. La guerra civil es inevitable si no rompen ustedes con el kornilovismo y con la coalición ahora mismo, para siempre. Esta guerra traerá el triunfo sobre los explotadores, dará la tierra a los campesinos, dará la paz a los pueblos, abrirá el camino seguro a la revolución triunfante del proletariado socialista mundial. Escrito en la primera quincena de septiembre de 1917, publicado el 29 de septiembre de 1917 en el periódico Rабочий Путь número 12, firmado Lenin. Se publica de acuerdo con el texto del periódico. Venceremos, camaradas.